Cordial saludo, mi grupo de trabajo está compuesto por Holman Rafael Pinto Vanegas y quien les habla, Luz Marina Sierra Bonilla. Somos estudiantes de licenciatura en Pedagogía Infantil Virtual en la Corporación Universitaria Iberoamericana. A continuación les hablaré sobre la geometría, su historia y sus elementos. La geometría es una parte de las matemáticas que se encarga de estudiar la forma, las medidas y relaciones con el espacio de las figuras, es decir, las líneas, los ángulos, los planos, los puntos y los objetos. Los elementos de la geometría son el punto, la línea recta y el plano. Dentro de la línea tenemos la recta, la semirrecta y el segmento, de los cuales les hablaré más adelante. Historia de la geometría. La palabra geometría significa geo, tierra y metría, medición, pero no quiere decir exactamente que la geometría se utilice solamente para medir terrenos. Se llama así porque aparece por primera vez en Mesopotamia y Egipto. Los egipcios sembraban alrededor del río Nilo, dice la historia, que en ciertas épocas del año estos terrenos se inundaban y cuando ya se pasaban estas inundaciones, entonces algunos matemáticos con algunos elementos volvían a medir nuevamente los terrenos para comenzar a sembrar. Es de ahí que proviene el significado de geometría, o más bien se le da ese nombre debido a esta situación que cuenta la historia. Algunos principales exponentes de la geometría o pensadores o sabios que estudiaron los objetos, tenemos en la Edad Media a Euclides, un sabio griego, que escribió la obra Los Elementos. Durante mucho tiempo se estudiaba la geometría de Euclides. Durante el Renacimiento aparece Leonardo da Vinci, que estudió la perspectiva y la proporción divina. En la Edad Moderna se destaca René Descartes con las líneas cartesianas. En la época contemporánea se descubren las cuarta y quinta dimensión de los objetos. Se dice también que Pitágoras pensaba que la geometría y las matemáticas fueron las que dieron origen al universo. La geometría tiene muchos usos en diferentes campos. Se utiliza en mediciones. Puede servir para medir los cuerpos físicos, conocer sus propiedades y la representación de los objetos que nosotros hacemos a nuestro alrededor. En el campo de la educación también es supremamente importante trabajar lo que es la geometría, porque es necesario conocer sobre el espacio, sobre la relevancia de las posiciones, las formas y las figuras geométricas. Desde muy temprana edad es conveniente que a los niños se les eduque sobre esta materia para relacionar el espacio y las figuras que forman parte de su medio o de su realidad, del mundo en que vivimos. Se utiliza en el arte. Se llega a decir que es un componente básico para estas creaciones. En muchas partes de pronto del arte, muchos campos del arte, se utiliza, digamos, en la pintura, en el dibujo, en la danza. La geometría forma una parte muy importante para el ser humano. Hace un momento les estaba hablando de los elementos básicos, les decía que el punto es uno de ellos. Entonces el punto es la base fundamental de la geometría, porque con él determinamos las rectas y los planos. Se puede definir como la intersección de dos líneas o como la marca que deja, digamos, un lápiz al dejarlo caer, la punta de un lápiz al dejarlo caer sobre una hoja, o también como un granito de arena. Sirve para indicar una posición y el punto no tiene dimensión. En segundo lugar tenemos la línea. Una línea está formada por una sucesión de infinitos puntos
puede que sean infinitos lo que la forman porque nuestra percepción visual solo ve un trazo continuo. Entonces, pues en la línea no vemos los puntos separados, sino que están todos unidos, no los podemos apreciar por separado. También puede considerarse como la distancia más corta entre dos puntos puestos en un plano. Vamos a ver entonces ahora lo que es la línea recta o una recta. Una recta es una línea infinita, no tiene ningún límite. Como eso sería imposible de representar, nosotros solamente podemos dibujar una parte de ella, sin un punto en ninguno de sus extremos, extendiendo que eso significa que no terminan, es decir, que se extienden hacia un lado y hacia el otro. Continuaría entonces hasta el infinito. Tenemos también la semirrecta. Una semirrecta es un subconjunto de puntos de una recta también infinito y alineado en una misma dirección, donde se conoce un primer punto considerado su origen y a partir del cual la sucesión de puntos es infinita en el sentido indicado, como estamos viendo aquí en esta figura. El segmento se define como una parte de la recta. Es un subconjunto acotado, es decir, que no es infinito, donde se delimita por dos puntos, un punto inicial y un punto final, como estamos apreciando acá en esta figura, donde el primer punto inicial aparece con la letra A, se puede designar con un nombre, como en este caso la letra A, y en la parte final con la letra B. Es decir, que estamos viendo el segmento AB. El plano es un tercer elemento. Dice que es una superficie que no es curva ni torcida, en los que dos puntos cualesquiera pueden ser conectados por una recta, la cual siempre estará completamente contenida en la superficie. Un plano queda definido por los siguientes elementos geométricos. Tres puntos no alineados, una recta y un punto exterior a ella, dos rectas paralelas, dos rectas que se cortan. Los planos suelen nombrarse con una letra del alfabeto griego. Gráficamente, para su mejor visualización, como una figura delimitada por bordes irregulares, para indicar que el dibujo es una parte de una superficie infinita. Un ejemplo de los planos podrían ser, digamos, un piso, una pared. Ahí estaríamos nosotros observando lo que es un plano. Finalmente, pues tenemos la bibliografía donde hemos realizado el trabajo. Muchas gracias.